Hola hermanos, buenos días a todos. Espero que todos estén bien en compañía de nuestro Señor. Para dar inicio al culto, vamos a elevar en oración hacia nuestro Señor nuestras peticiones, pidiéndole que este culto sea de bendición para nuestras vidas y honra de nuestro Padre. Señor Padre, te pedimos, Señor, por este culto, Señor, por este momento de compartir, Señor, que ha reservado tu iglesia, Señor, este día domingo, para tu gloria, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, es para tu gloria. Este culto, Señor, nuestro día a día, siempre te pedimos que nos recuerdes, Señor, que todo lo que hacemos, Señor, hasta la cosa más mínima, en todo momento, tiene que ser para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor, para dar testimonio de tu poder, Señor, en nosotros. Te pedimos por esta mañana, Señor, te pedimos por los hermanos, porque ellos estén bien, Señor, porque tú los cuides, los proteges, igual que sus familias, Señor. Te queremos pedir también, Señor, por el culto, porque sea de provecho, sea de bendición para nuestros días, para que la palabra, Señor, que tú has preparado, Señor, de antemano, hoy día, Señor, sea de provecho para nuestras vidas, para crecer, Señor, en tu palabra. Señor, te pedimos que estés en todo momento acompañándonos esta mañana y pueda, Señor, hablar a nuestras vidas en cada palabra, en cada oración, en cada canción, Señor, que has preparado tú, Señor, esta mañana. Te pedimos todas estas cosas en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Hola hermanos, buenos días, espero que se encuentren bien. A continuación les voy a dar los avisos para esta semana. Ya, primero que nada, mencionarles la campaña uno por uno, estar orando por una persona, un familiar, un amigo, un vecino, en fin, de modo que podamos algún día poder predicarles del Evangelio y sepan del Señor. Los devocionales diarios, estar realizando sus devocionales, y también podemos verlos con el pastor o con el hermano que esté de turno y nos comunique, nos comparta su devocional
a través de YouTube. También los lunes de 20:30 el café virtual solo para chicas, consejo bíblico a través del Zoom. Los lunes a las 20:30 las señoritas. Los miércoles a las 20:30 la iglesia se encuentra a través del Zoom. Tiempo para preguntas y respuestas a través de esta plataforma, ¿ya? Los jueves, 20 horas, reunión de oración por WhatsApp. Allí nos vemos y podemos compartir nuestras necesidades, estar orando unos por otros y también poder alegrarnos unos con otros, compartiendo las bendiciones de nuestro Señor para con nosotros, ¿no es cierto? Dando gracias al Señor, honrando su nombre por sus respuestas a nuestras necesidades, nuestras oraciones. Los días viernes a las 20 horas, reunión de jóvenes por YouTube. Recordad, es otro aviso ese ya. Viernes entonces a las 20 horas, los jóvenes se encuentran por YouTube. Y otro aviso, recordar a los niños de 3 a 7 años su escuela dominical, haciendo sus tareas semanales con Camila, con la hermana Camila. Y los papás también que puedan estar cooperando en ayudar a sus pequeñitos en sus tareas. Cualquier duda, comunicarse con la hermana Camila. La nueva modalidad de la escuela dominical para los niños de 8 a 13 años a través de Zoom, todos los domingos a las 17 horas con Camila también, ¿ya? Así es que los niños de 8 a 13 pueden comunicarse por esta plataforma Zoom, que lo hará seguramente mucho más interactivo, más entretenido. Así que los niños, que yo creo que se manejan mucho más que yo en este asunto de encontrar el Zoom, ¿ya? Y pueden contactarse con Camila. Otro aviso es, bueno, todos sabemos y conocemos, ¿cierto?, que los diezmos y las ofrendas son a través de el hermano Daniel. Tenemos por ahí, bueno, todos tenemos, ¿no es cierto?, los datos para hacer las transferencias. Y las ofrendas de misericordia, canalizarla a través de la hermana Karina, a través de Christopher o con el pastor, y así poder hacer llegar nuestros dineros para los hermanos que se puedan encontrar con alguna necesidad. Y si sabe usted de un hermano que esté con un apremio en este tiempo, bueno, hacérselo saber también al pastor o a Karina o a Christopher, ¿ya? También la iglesia cuenta con una página web que es www.iglesialareina.cl, para que estén también informándose allí. Bueno, hermanos, un abrazo, espero que nos veamos pronto y el Señor los bendiga mucho. Chao, chao. Mis queridos hermanos, les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos ustedes desde este lugar que yo llamo mi oficina. Me han pedido que comparta testimonio con ustedes y bueno, les voy a contar un relato de este tiempo de pandemia. Entre medio de toda esta locura de estar encerrados y sin poder salir, hubo un día en que yo llegué a un callejón sin salida. Se me había acabado todo el dinero, se me había acabado mis ahorros, no tenía nada, no sabía qué hacer. Las entrevistas de trabajo que se me habían prometido en marzo fueron canceladas y nunca más me contactaron. Seguía postulando a otros trabajos, pero no pasaba nada, no tenía respuesta. Llegué un día en el cual ya no tenía dinero para comprar víveres, no tenía dinero para pagar el arriendo. Literalmente no tenía nada. Y en esa noche yo le oré al Señor. Yo le dije, Señor, tú sabes que no es mi estilo, no me gusta mucho pedir cosas, ser tan directo y pedir cosas.
me siento un poco incómodo haciéndolo. Pero esa noche yo le dije, Señor, de verdad, Señor, necesito un milagro. De verdad necesito un milagro. No sé qué hacer. No sé a quién acudir. No quiero molestar a la iglesia. No encuentro trabajo. ¿Qué hago? Yo estaba casi al borde de la desesperación. Y al día siguiente me llama un amigo de mi primera iglesia. No sé por qué me llamó, pero él sintió el impulso de llamarme y me dijo, ¿cómo estás? Y conversamos un rato. Y hubo un momento en que me mencionó que él estaba vendiendo unos audífonos, etcétera. Y yo pensé que me lo mencionaba porque quería que a lo mejor le comprara uno. Pero me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú lo estás pasando mal. Y en mi corazón siento este deseo de entregarte la venta de todos estos audífonos para que tú puedas seguir sobreviviendo a esta pandemia. Y cuando me dijo eso, quedé tan impresionado por lo que el Señor estaba haciendo. Me respondió la oración casi desesperada que hice yo al día siguiente. Movió su mano y me proveyó de recursos para seguir adelante. Y no solamente en esa ocasión, en otras ocasiones también. Todos estos 7 meses en los cuales no he podido trabajar, Él me ha provisto de recursos de diferentes maneras. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy no me ha faltado absolutamente nada. He pasado algunos momentos de desesperación por mi falta de fe, por mi angustia, por mi afán, pero no me ha faltado absolutamente nada. Su palabra dice, Mateo 6:33, busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y yo lo he vivido estos 7 meses. No me ha faltado nada. He podido pagar el arriendo, no me ha atrasado ni una sola vez. Dios ha provisto recursos, el maná no ha dejado de caer. Estoy en sus manos. Espero que ahora que estamos saliendo de pandemia ya pueda encontrar un trabajo pronto. Pero les digo, hermanos, yo he comprobado en estos 7 meses que la palabra de Dios es verdadera. Es 100% verdadera. Lo que promete Dios se cumple. Gracias. Gracias por escuchar mi testimonio y espero poder verlos pronto. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tu
Buenos días, hermanos, espero que estén muy bien. Los saludo en el nombre del Señor y para continuar la reunión de hoy vamos a estar leyendo la lectura bíblica, esta porción que está en 1 Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, pasaje que nos va a estar más tardecito compartiendo nuestro pastor. Leemos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Que el Señor les bendiga. Estamos listos ya para comenzar entonces en la palabra. Estamos en la primera carta de Juan, leímos del capítulo 2 los primeros 10 versículos. La primera carta de Juan me trae muchos recuerdos, fue el primer libro de la Biblia que leí cuando me convertí. Y, y es interesante cómo el Señor me ha ido mostrando en el tiempo muchas cosas, porque al principio, si bien me llamó la atención muchas cosas que decía la carta, también hay muchas otras que no pasaron como lectura simple, pero en el tiempo Dios me ha ido hablando también a través de esos versículos. Y uno en particular es el versículo 6 del capítulo 2, que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y realmente es un versículo que me marcó bastante, porque habla bastante fuerte al corazón. Y es lo que vamos a compartir hoy en este tema que es andar como el Señor. ¿De qué se trata eso? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos habla cada día desde que creímos en Cristo, desde que recibimos la salvación. Gracias porque tú en ese hablarnos constantemente vas haciéndonos crecer y a la medida que vamos creciendo, tú nos vas mostrando nuevas cosas para entender en nuestra vida, de cómo servirte, de cómo ser agradables a ti, de cómo también saber vivir en la iglesia y también entender por qué nos has llamado a ser tus hijos. Gracias te damos por tanta bondad, tanta misericordia, tanta fidelidad puesta en tu palabra que podemos entender por medio de tu Espíritu. Y queremos que nos hables también hoy. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de la carta, o del principio de la carta, mejor dicho, vamos a verlo desde el capítulo 1. En el versículo 5 va a decir el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Entonces, esto es lo más importante, va a decir Juan. Y esto es importante, tiene relación con nuestra vida en este mundo, en esta carne que aún es pecadora, versus la obra que Cristo ha hecho en nosotros para cambiar nuestro corazón
y poder decidir por las cosas santas. Decidir por el Señor, decidir andar como el Señor anduvo. Y lo que va a decir es, ¿el mensaje cuál es? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hay una tremenda separación entre una cosa y otra. Y cuando dice luz, se está refiriendo a Dios es santo. Entre la santidad y las tinieblas no hay comunión, no puede haberla. Hay total separación. Y en el versículo 7 va a decir, pero si andamos en luz, si andamos en las cosas que al Señor le agradan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y precioso versículo que nos está enseñando qué cosa. Que tenemos o no tenemos que tener pecado para poder tener comunión. La comunión se trata de decir, oye, yo quiero estar en comunión con los hermanos, pero si tengo pecado es imposible. Pero ante ese dolor que uno puede tener, pucha, tenemos una tremenda garantía que abre el Señor, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y más adelante en el versículo 9 va a decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por eso. Entonces podemos en Cristo estar en comunión siempre con Cristo y unos con otros. Eh, y esta idea entonces nos va a meter de lleno en nuestra vida en Cristo, en buscar andar como Él anduvo, saber también si estamos o no estamos en Él. Eh, Estar en Cristo significa haber sido salvado por Él. Y significa entender que cuando Él murió en esa cruz, murió por tus pecados, para que si entiendes esa condición, te vas a dar cuenta que tu vida está absolutamente separada de Dios. Y la única forma de salir de esa condena es ir a Cristo, entregar tu vida a Cristo, creer en Él, que murió por ti, que de aquí en adelante va a ser tu Señor, y el Padre te justifica en Él para siempre y te da vida eterna. Ese es el Evangelio. Si tú aún no has creído en Cristo, ruega al Señor por esto que te acabo de decir, y Él te va a salvar. Ahora es el tiempo. Si crees en Cristo, entonces Él te ha dado todo a partir de esa cruz para que podamos andar como Él anduvo. En el capítulo 2, perdón, en el versículo 1 va a decir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nuevamente está la idea, ¿no?, entre santidad y pecado. Y Dios no quiere que nosotros sigamos pecando, aunque sabe que vamos a seguir haciéndolo. De hecho, para que no pequéis, está hablando de un pecado en particular, no una vida constante de pecado. Y si alguno hubiere pecado, si alguno cayó, si alguno se equivocó, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y tenemos esta puerta abierta, esta misericordia eterna, infinita del Señor, cada día. Ahora, la idea no es que, como tenemos esta puerta abierta, peco y voy y peco y... No, porque eso qué significa, estar constantemente en pecado. Y no está hablando de eso, está hablando de si caigo desgraciadamente en algún pecado. Hay una diferencia notable en eso. Ahí vamos a saber si estamos o no en Él. Y toda la enseñanza, entonces, que va a hacer Juan en este texto apunta justamente a eso. Si tenemos realmente nuestra vida en Cristo, entonces necesariamente vamos a andar como Él anduvo. Eh, Ahora, la gran pregunta entonces es, bueno, ¿y cómo es que anduvo el Señor? ¿Cómo podemos saber de la forma en que Él anduvo para nosotros seguir sus pasos? Y vamos hoy día a tomar algunos atributos que mostró el Señor mientras estuvo en la tierra, que son amor, fe, obediencia, perdón y humildad. Y vamos a describir un poco de eso para decir, yo también puedo, yo también quiero eso, ¿sí? Y el primero es el amor. Y el amor es el gran mandamiento que nos dejó el Señor. De hecho, cuando un escriba le preguntó a Jesucristo cómo puede resumir la ley, Jesús le dijo en dos cosas, dos puntos. Amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Después a los discípulos Jesús les agregó, como yo os he amado, de esa manera, con el amor de Dios. Y nosotros tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que damos gracias a Dios porque podemos entonces amar como Cristo ama. Tremendo, ¿no? Precioso. ¿Y eso qué significa? Que podemos andar como Él anduvo. Así de simple. En el versículo 5 del capítulo 2 dice, pero el que guarda su palabra, y la idea de guardar no es dejarla en un cajón, sino que es oírla, entenderla, para hacerla. Eso significa guardar. Entonces, el que hace su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque hace su palabra. Las dos cosas van juntas. Y el amor de Dios se ha perfeccionado, tiene la idea de que es un amor maduro, que se ha ido completando. Por lo tanto, un rasgo visible de un creyente de esta naturaleza es que muestra el amor del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Por esto sabemos que estamos en Él. Y eso es lo que les decía, vamos a saber si estamos o no estamos en Él. ¿Cómo estamos amando? ¿Sí? Ahora, ¿cómo estamos amando? ¿Cómo podemos preguntarnos eso? Y empecemos a ver cerca, empecemos a ver en nuestra familia, cómo estoy amando a mi familia, cómo defino amor. Y para hacer una definición corta, yo puedo decir que amar es darse completamente por el otro, ¿sí? Todo lo que yo pueda, o todo lo que a mí me gustaría, todo lo que yo encuentro bueno, para otro, no para mí. Yo me pongo al final. Que fue lo que hizo el Señor en la cruz, ¿no? Él se dio completamente a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo malo, como dice allá en la carta a los Gálatas, eh, con un propósito, que es bueno. Esa es la manera en que podemos amar. Entonces podemos preguntar, en mi familia, ¿cómo estoy amando? En la iglesia, ¿cómo estoy amando a los hermanos? ¿Cómo nos estamos amando mutuamente nosotros? Ahora, si bien no nos podemos congregar hace tiempo ya, y es probable que por un buen tiempo no podamos hacerlo tampoco, sí hoy día tenemos ciertas libertades como para de repente vernos, visitarnos y ver cómo estamos y animarnos unos a otros. Y esa es una forma de manifestar amor, llamarnos por teléfono, escribirnos, para fortalecernos mutuamente. ¿Por qué? Porque hemos pasado un tiempo difícil y probablemente lo sigamos pasando. Y quién sabe si la cosa no se pone peor. No lo sabemos. ¿Pero qué sabemos? Que tenemos el amor del Señor y podemos ayudarnos, ¿no? Entonces, si queremos andar como Él anduvo y podemos hacerlo, hagámoslo. Eh, Cumplir con todas las cosas que el Señor nos ha ordenado. Dice ahí, si el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Jesús, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la idea del condicional inicial, si me amáis, más bien en el idioma original lo que quiere decir es porque me amáis. Eh, Más que un condicional, lo pone como algo que ya está, como una condición cumplida. ¿Sí? Dado que me amáis, podría decirlo así, entonces ustedes están guardando mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí, en un imperativo, es un mandato. Cumplir lo que Él dice. Por algo nos dejó su palabra, porque nos ama. ¿Y cómo podemos nosotros mostrar el amor? Yo amo al Señor. ¿Cómo muestras eso? Bueno, cumpliendo lo que Él dice, porque eso es lo que a Él le agrada. ¿Te acuerdas de la definición de amor? Todo lo bueno para Él, bueno, lo bueno para Él es eso, serle agradables a Él cumpliendo su palabra, y ahí se perfecciona el amor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás amando a tus hermanos? ¿Cómo estás amando al Señor hoy? ¿Estás andando como Él anduvo? Eh, Podemos nosotros amar porque tenemos fe. ¿Y qué significa fe? Y no estoy hablando de esta fe que salva, sino que de una fe, una vez que tú ya eres creyente, significa que tienes una confianza plena en el Señor. Y plena significa completa, en todo y siempre. Eh, una forma evidente de manifestar la fe es poner la confianza en el Padre en oración. Cuando yo le ruego a Dios, estoy poniendo todas mis necesidades o todos mis sueños, lo que sea, en las manos de Él, esperando de Él la respuesta. ¿Por qué? Porque confío en que Él la va a dar.
en que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Lo dice ya en el texto en Romanos, creyendo que Él nos oye y que Él nos responde. Eso significa fe. Jesús anduvo en fe. Suena como raro decirlo, ¿no? Pero Él muchas veces oró, y lo muestra el texto allá en los Evangelios, y practicó la oración hasta el final. Y quiero ir al final. En Lucas, en el capítulo 22, cuando están en el huerto en Getsemaní, en una situación súper difícil, espiritualmente hablando, había una batalla gigantesca, tratando de hacer caer al Señor, las huestes malignas. Y el Señor estaba solo, bueno, con sus discípulos, y le pide ayuda a los discípulos en oración. Pero ellos no oraron, durmieron. Y el Señor, en esta angustia, ruega al Padre, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esta copa estamos hablando del juicio. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos al Señor Jesús yendo al Padre con la absoluta certeza de que la respuesta del Padre va a ser la mejor, va a ser la correcta y la va a cumplir. Y es interesante porque está hablando de una copa, el juicio sobre el pecado que va a caer sobre él. Es toda la ira de Dios en él en un momento. Esa ira que correspondía a ser derramada en ti y en mí, la va a recibir él por ti y por mí. Gracias, Señor, por eso. ¿Cuánta fe tuvo el Señor en el Padre por amor a ti y a mí para hacer esto? Y lo que hace antes es orar. Y eso demuestra la fe. Y no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo confío en que lo que tú vas a hacer es lo mejor. Nuestras oraciones deberían ser así también, ¿no? Porque eso manifiesta nuestra fe. Y al día siguiente de esta oración, y al momento de morir, estando en la cruz, también oró. Y hay un texto allá también en Lucas, en el capítulo siguiente, 23, versículo 46, que dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta palabra encomiendo es entrego lo más precioso, lo más vital. Básicamente está diciendo todo mi ser en tus manos, porque tú eres Dios. Hay una demostración de fe más grande que esa, ¿no? Y es la misma que nos pide a nosotros. Y cuando nosotros manifestamos una fe de esa naturaleza, que estamos declarando verdadera fe en el Señor siempre. Dios ha abierto nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder vivir por fe y para fe, como dicen Romanos también. Entonces la pregunta que debemos hacer no es, ¿le has confiado toda tu vida a Cristo? Una forma de ver esto está en Mateo. Al final del capítulo 6 hay un versículo muy conocido que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Por fe. Da lo mismo lo que tú necesites. Dios sabe y te lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando vivas en fe en Él, cuando demuestres esa fe. Mira lo que dice el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿O el mes siguiente? ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿Cómo van a ser? No te afanes. Mira lo que dice. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Básicamente, en otras palabras, y en breve, lo que está diciendo el Señor con eso es, confía en mí cada día. ¿Confías así en el Señor? Da lo mismo lo que venga. ¿Andas en fe como Él anduvo? Y andar en amor y andar en fe requiere obediencia. Y este es el siguiente atributo, la obediencia. Y vemos cuando Cristo muestra que Él vino a consumar en la cruz un plan de salvación gigantesco.
elaborado por Dios desde la eternidad. Y vemos ahí también la obediencia. Hay un texto en Filipenses capítulo 2 que dice, el cual, hablando del Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y ya está hablando de una condición de obediencia, que en esta elaboración del plan de salvación para que tú puedas estar en Cristo, ¿qué hizo Él? Tomó forma de siervo, se encarnó y veló sus atributos divinos. Básicamente se autolimitó en obediencia al plan. Y luego dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y ahí tenemos la palabra. Obedeció en todo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y tenemos en ese precioso pasaje una descripción de cómo también debe ser nuestra obediencia. Y una pregunta que ya nos surge es, ¿hasta qué punto voy a obedecer? ¿Hasta donde el Señor obedeció? ¿O no? Hasta la muerte. ¿Podemos hacer eso? Claro que podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Nuestra vida acá es temporal. Somos peregrinos. Entonces, en un sentido, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un poco debemos llegar a esta duda de, ¿es bueno que estemos acá o es bueno que yo muera? Y llegar a un punto de inflexión donde uno puede decir, lo que el Señor quiera porque yo obedezco en todo a Él. Así sea que viva, así sea que muera. Y eso es lo que está enseñando Cristo en ese pasaje, con su propio ejemplo. Así es como Él anduvo. En- Hay otro pasaje en Hebreos capítulo 5, que va a partir en el versículo 7 diciendo, en los días de su carne, nuevamente hablando del Señor Jesucristo, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿se acuerda ya en el huerto de Getsemaní? Con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de la muerte de que lo van a enterrar, no, estamos hablando de esa separación entre el Padre y el Hijo por causa de nuestro pecado, de esa muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y tenemos esta idea, ¿no? Otra vez el temor reverente en obediencia. Con ruegos y súplicas, con lágrimas. Oró al Señor, demostró su fe por amor a nosotros. ¿Te das cuenta que está el amor, la fe y la obediencia? ¿Cómo se juntan? Y en el versículo 8 va a decir, y aunque era hijo, siendo Dios mismo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esta idea de aprendió la obediencia, básicamente lo que está diciendo es que experimentó en su cuerpo, ahora en un cuerpo humano, la obediencia, tal como la experimentamos nosotros. Él sabe de qué se trata. Y Él lo hizo primero que nosotros. Así es como Él anduvo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y el texto sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Y ahí está otra vez la palabra. La obediencia eh, en nuestra humanidad es algo que nos molesta. No nos gusta obedecer a nadie porque somos soberbios, somos orgullosos y creemos que nosotros tenemos la razón, etcétera, y nadie nos va a decir cómo hacer las cosas. Bueno, la obediencia dice exactamente lo contrario. Y en Cristo aprendemos obediencia. Y la obediencia es lo mejor. La obediencia a Dios es lo mejor en la vida del creyente. Ahí se perfecciona el amor, la fe. Eh, Hoy el Señor sigue realizando esta obra de salvación en este mundo, pero ahora por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Y lo dice al final ya en el capítulo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, va a decir, por tanto, id y haced discípulos. Y el mandato ahí es hacer discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Cómo? Haciendo discípulos. Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, mira lo que dice, que os he mandado. O sea, que nosotros ya obedecemos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros en nuestra obediencia podemos hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Y como iglesia estamos en ese plano, ¿no? En la misma línea de lo que dice el Señor, discipulando. Tenemos esta campaña uno por uno y estamos rogando al Señor que nos muestre hermanos o personas, aunque no crean en Cristo, a quienes discipularlo, enseñarles estas verdades para que, en obediencia, darles lo mejor que puede tener una persona, que es Cristo en su vida, para vivir en amor, por fe, en obediencia, para andar como Él anduvo. Entonces tenemos un propósito precioso con nuestros discipulados. Eh, Ahora, sabemos que en esta obediencia que, aunque primero cumplió como hombre toda la ley, Él nunca dejó de cumplir la ley y las profecías. Es impresionante ir viendo el texto, cómo todas las profecías van siendo ciertas en Él, y son muchísimas. Recordamos, por ejemplo, cuando comienza a hablar en parábolas, eso estaba profetizado ya en un salmo, creo que el 87. Cuando entra a Jerusalén en un pollino, y tenemos un texto allá en Zacarías, cuando habla de los padecimientos del Mesías, Isaías 53. Todas las profecías, por nombrar algunas, todas las cumplió el Señor en obediencia. No dejó de cumplir nada de la palabra. Así es como Él anduvo. Y Él quiere que nosotros andemos como Él anduvo. Recuerda ese texto ya en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿estás obedeciendo la palabra en todo? ¿O al menos lo que conoces de la palabra? ¿Andas en obediencia como Él anduvo? Ahora, yo entiendo que, y lo digo porque pasa en mi propia vida, que a medida en que uno va creciendo en la fe, va a ir obedeciendo más cosas. Y algunas que antes quizás yo no obedecía. Pero el hecho de que aún no haya crecido lo suficiente no es excusa para no obedecer. Dicho de otra manera, yo puedo decir, es que yo todas esas cosas todavía no las entiendo, no las sé, así que ¿por qué voy a obedecerlas? Eso es rebeldía. Cuando realmente uno está en Cristo, uno desea, anhela saber más del Señor para poder obedecerlo en todo. Porque para eso Él nos hizo en Él. Hechura, somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obediencia. Eh, y en obediencia también tenemos que saber perdonar, así como el Señor nos perdonó a nosotros. En Mateo, en el capítulo 6, vamos a ver un texto que va a decir, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Podemos ser perdonados por el Señor? Sí, siempre que vamos a Él confesando nuestros pecados. ¿Pero qué dice? Que primero tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y en el versículo 15 dice al revés, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Básicamente, lo que está diciendo es que no perdonar es un pecado y es un acto de desobediencia. Y nosotros, por amor, vamos a perdonar a los hermanos. ¿Por qué? Por amor y por fe en aquel que nos perdona. Y sabemos que podemos ir siempre al Señor para que nos perdone. Bueno, de esa misma manera, tenemos que andar como Él anduvo, perdonando a los que nos ofenden. ¿O no has ofendido tú al Señor? Es la misma cosa. El, el pecado va a crear, perdón, no el pecado, el hecho de no perdonar un pecado, eso, va a quedar en nosotros en un sentido de amargura, nos va a empezar a carcomer por dentro.
Y eso nos va a hacer solamente daño y a todo lo que nos rodea. Y esa es una buena razón entonces para aprender a perdonar a otros. No perdonar también va a ir endureciendo nuestros corazones y nos va a hacer insensibles. O sea, vamos a dejar de amar como somos amados y no vamos a andar como el anduvo. Y esa es otra buena razón para empezar a perdonar a quienes nos ofenden. Nuestra soberbia, el creer que estamos por encima de otro, aunque tal vez no lo hagamos conscientemente, a veces lo hecho sí lo hacemos. Y eso nos va a impedir también perdonar a otros, porque nos creemos superiores. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es, ¿qué pecado que nos hagan a nosotros es imperdonable? ¿Qué pecado hay que yo imposible que pueda perdonar? Porque si hay uno, entonces el Señor tiene todo el derecho también de no perdonarte a ti. Eso es lo que está diciendo Mateo, ¿o no? Dicho al revés, no hay ningún pecado que nos pueda ser perdonado, porque Dios te perdonó todos. Gracias, Señor, por eso. Pero de esa gracia que el Señor nos da, también tenemos que aprender a dar de gracia, perdonando los pecados de aquellos que nos ofenden. Y eso es andar como Él anduvo. ¿Tienes conflictos? Esa es la pregunta que sale ahora, ¿no? ¿Tienes conflictos no resueltos con alguien, con el Señor? ¿Puedes permanecer en Cristo, estar en comunión con Él, o sea, estar sin pecado y andar como Él anduvo? Y el Señor enseñó de este perdón de pecados cuando hizo el lavamiento de los pies de los discípulos, mostrando en este lavado el limpiar los pecados diarios. Pero junto con eso también enseñó acerca del servicio. Y este es el otro punto, la humildad. La humildad también hace que nosotros podamos andar como el Señor anduvo. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor. Solo Él puede decir eso. Pero hace que nosotros también podamos hacerlo. Hay muchas referencias acerca de la humildad del Señor. Sabemos, por ejemplo, que Él no tenía bienes. Decía que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Eh, Él también pagó tributos. Y hay un pasaje ahí cuando va con Pedro y sacan las monedas de un pez para pagar los tributos en el templo. Es impresionante ese pasaje porque el templo, ¿qué es el templo? Es el lugar donde está la gloria de Dios. Y Él es Dios. Sin embargo, se humilló por amor a todos los demás, pagando esos tributos. Es increíble. Qué muestra tan grande de humildad. Y a veces nosotros no estamos dispuestos o pensamos si damos o no damos algunas cosas. Eh, el mismo lavamiento de los pies, ¿no? Y quizás la forma más grande de mostrar la humildad del Señor está ahí en el pasaje que leímos recién en Filipenses 2. Pero antes, en el versículo 3, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí está definiendo la humildad, ¿no? Con humildad. ¿Cómo? Estimándote a ti como mejor que a mí. Yo no soy el mejor. Es más, Pablo en 1 Timoteo va a decir que él es el peor de los pecadores. Incluso él se considera el peor de todos. La idea no es considerarse el más malo. La idea es reconocerse humilde ante los demás. Eh, Luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, y esta es otra descripción de la humildad, sino cada cual también por lo de los otros, o sea, sin egoísmo, pensando siempre en los otros, pero también sin egolatría. Y es interesante este tema de la egolatría, porque muchas veces vamos a hablar de yo aquí, yo allá, me pasó esto, y sigo hablando de mí, captando toda la atención del resto porque necesito esa atención, porque estoy pensando en quién, en mí. No, poniendo siempre a los demás primero. A veces es mejor, si me cuesta, guardar silencio y no ponerme a mí primero.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humildad. Eh, sabemos también al final de su tiempo, cuando fue acusado falsamente, injusticia. ¿Te suena esa palabra? Fue lo que pasó con el Señor. Y no solamente lo acusaron, sino que lo golpearon y lo condenaron y lo mataron. ¿Y qué hizo él? Dice, no abrió su boca. ¿Te acuerdas? A veces la humildad se muestra de esa manera, guardando silencio, orando por los demás. Padre, perdónale los pecados porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta humildad? Perdón, amor, obediencia. ¿Te das cuenta cómo todas las cosas van juntas? ¿Qué estás, la pregunta, qué estás haciendo por los demás? Pensando en ellos y no en ti. ¿Cuánto estás dispuesto a oír a los demás? Aún sin decirles nada, solo porque necesitan ser escuchados. Eso habla de humildad. ¿Andas con la humildad con que él anduvo? Amor, fe, obediencia, perdón, humildad. Hay muchas más, pero solo en estas 5 vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes crecer en estas virtudes? Y es la gran pregunta que debiera mover nuestras vidas. ¿Cómo puedo crecer en eso? ¿Cómo puedo crecer para andar como él anduvo? Y la respuesta está en aprende más del Señor. Pedro en la segunda carta va a decir que a la fe tenemos que añadir conocimiento y va a decir una serie de atributos en los cuales tenemos que crecer, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice. Que estas cosas abunden en vosotros. Y termina diciendo que tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Ahí está la clave. Una vez un pastor me dijo que esto es una piscina gigante, que cuando yo no era salvo, estaba debajo del agua, ahogado, muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Y lo que hace el Señor es sacarme del fondo del agua para darme vida y en abundancia. Entonces me saca a flote y saco mi cabeza del agua y ahora puedo respirar, espiritualmente hablando. Pero el problema es que estando con mi cabeza bajo el agua, si el agua se mueve, voy a volver a tragar agua cada tanto. Entonces lo que tengo que hacer es ir a la orilla y comenzar a subir una escalera que hay en la orilla. Y él me hizo el dibujo, ¿no? Hay una escalerita para ir, que en cada peldaño que yo suba, me voy alejando más y más de esta agua. Esa es la forma en que podemos andar o crecer en andar como él anduvo. Tenemos que aprender del Señor. Lo hemos visto acá. Hemos visto todo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo es que él anduvo? Yo quiero andar así. Él nos capacitó en todo para poder andar de esa manera. Él nos va a ayudar si oramos por esto para andar de esa manera. Tenemos verdaderamente por fe que creer que podemos andar de esa manera. Estamos en un tiempo de pandemia y yo creo que Dios nos está probando en estas cosas. Nos ha dado un tiempo que antes no teníamos por distintos viajes, por hacer un montón de cosas que pensábamos que podíamos hacer en el día y tratamos de sacarle más horas a las 24 horas del día. Y terminamos cansados o a veces contentos porque hicimos 1000 cosas en el día, etcétera. Pero, ¿y las cosas del Señor? Y ahora, en esta quietud que nos ha dado, forzada, creo yo que nos ha permitido tiempo adicional para ejercitarnos en estas cosas. Yo creo que el Señor nos está probando. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estoy aprobando? ¿Qué estoy haciendo verdaderamente con ese tiempo? ¿Estoy leyendo las Escrituras? ¿Estoy orando más que antes? ¿Estoy comunicándome más con los hermanos? Porque tiempo tenemos. ¿Estoy creciendo en las cosas del Señor? Piensa en eso, que estamos en prueba. No desaproveches esta oportunidad. La pandemia en ese sentido es un regalo. Y gracias, Señor, por eso. Dios nos va a probar de muchas maneras y siempre lo va a hacer para cosas buenas.
en el capítulo 2 de 1 de Juan, en el versículo 24, vayamos allá. Y con esto termino, dice, lo que habéis oído desde el principio. Otra vez sigue hablando Juan. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Oye la palabra del Señor, que siempre esté en tu corazón. Por lo tanto, siempre anda buscando en la palabra del Señor para crecer en todas las cosas que mostró Cristo cuando Él anduvo, para andar como Él anduvo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo tan grande que nos dejó Cristo en esta tierra. Gracias también por tu palabra y por tu Espíritu Santo, por todas las cosas que tú nos has dado para poder andar como Él anduvo. Reconocemos que hay muchas cosas que aún no hemos hecho, o no completamente, en las cuales aún no hemos crecido lo suficiente. Y queremos rogar hoy que nos ayudes a dejar de estar en esta posición pasiva y comenzar a caminar en los pasos en los cuales el Señor anduvo. Empezar a crecer en amor, en fe, en obediencia, en perdón, en humildad. Muchas veces nos va a costar, va a ser quizás difícil. Vamos a tener que tomar decisiones que nos van a doler, pero no van a doler nada en comparación con lo que el Señor hizo por nosotros. Ayúdanos a entender esa verdad en nuestro corazón, a cambiarlo de tal manera que no vayamos a querer nada, absolutamente nada, sino caminar en esta vida como el Señor Jesucristo anduvo, y en su nombre te rogamos. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Sin esclavo del pecado me libró, una cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre,
libre, eres libre, en verdad. Aunque único a ser libre, eres libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva en el fondo del mar, evitó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar evitó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y les invito para la oración final. Señor y Padre, te queremos dar gracias por este tiempo que permites reunirnos, permites alabarte, permites escuchar tu palabra, Señor. También te queremos dar gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que está detrás de estas reuniones virtuales, Señor, de que tu palabra pueda llegar a la seguridad de los hogares de cada uno de los miembros de la iglesia, mi Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que los ministerios se mantengan, Señor, la escuela dominical, Señor, el grupo de chicas, los devocionales, las reuniones de matrimonio, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. También te queremos pedir, Señor, por nuestro pastor, Señor, por la hermana Lili, Señor, que tú le sigas cuidando, Señor, en particular, Señor, por su salud. Tú conoces su condición, Señor, los problemas que ha tenido pastor en el último tiempo, que tú le sigas alentando, Señor, dándole la fortaleza, Señor, la sabiduría, Señor, para poder dirigir tu iglesia, Señor, aquí en La Reina. Te damos gracias, Señor misericordioso, porque tú también has permitido, Señor, que ninguno de los miembros, Señor, haya tenido que sufrir enfermedad, Señor, que tú de alguna manera has estado proveyendo todo este tiempo. Te damos infinitas gracias, Señor, por tener tu palabra, Señor, prácticamente todos los días en nuestros hogares. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor. Te pedimos que tú nos sigas acompañando, Señor, en este tiempo tan difícil que ha sido la cuarentena, Señor. Tú has estado ahí siempre, cada vez que lo necesitamos, Señor. También te queremos pedir, Señor, que tú nos des la sabiduría, Señor, para en este tiempo que se están desconfinando las comunas, Señor, nuestros lugares de trabajo, se van a tener mayores libertades, Señor. Pero así el virus no ha desaparecido, Señor. Permítenos cuidarnos, Señor. Te pedimos tu protección para nuestras familias, con nuestro trabajo, Señor, para los hermanos, Señor, que tienen que exponerse, que salir a la calle, Señor, estar en contacto con otras personas, incluso aquellos hermanos que están en contacto o expuestos a esta enfermedad, Señor, que tú pongas un manto de protección sobre ellos, Señor.
Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando esta iglesia, Señor, que sigas guiando a cada uno de los hermanos. Te pedimos, Señor, que bendigas el ministerio, los ministerios de la iglesia, Señor, para que podamos seguir creciendo, para que nos podamos seguir animando, Señor, los unos a los otros. Te pedimos, Señor, por esta semana, por cada uno de los hermanos, Señor, que tú proveas, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Señor. Necesidades espirituales, Señor, necesidades de salud, Señor, necesidades de provisión, Señor. Tú conoces cada una de nuestras situaciones, Señor. De trabajo también, Señor, que es un tema muy sensible también en este tiempo. Te pedimos que acompañes esta próxima semana que se viene, Señor, que nos sigas cuidando, nos sigas bendiciendo, Señor, con tu amor infinito, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.